Bueno, en este video vamos a hablar de los cambios de presión en los fluidos en movimiento. Si estamos hablando de fluidos en movimiento, estamos hablando de la hidrodinámica. Y acá dice Bernoulli porque fue Bernoulli el encargado de estudiar todos estos cambios de presión que pasaban cuando los fluidos se iban moviendo. Esto, presión. Entonces, en un video de introducción a la hidrodinámica, vimos cómo un fluido que pasaba por una tubería obtenía su velocidad y que esta velocidad estaba dada por el caudal, o sea, el volumen de fluido por unidad de tiempo sobre el área de la tubería. También vimos que si aumentaba el área, esto es el área 1, esto es el área 2. Por la ecuación de continuidad, el caudal se iba a mantener, entonces, si aumentaba el área, la velocidad con la que salía, o sea, la velocidad 2, iba a ser mucho menor que la velocidad 1, con la que entraba. Bueno, ahora vamos a tratar de establecer en estas asociaciones a la presión. Bueno, Bernoulli lo que hizo, su estudio, es establecer una constante que estaba dada ¿por qué? Por la presión hidrostática más un medio de la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado más la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Esto era una constante. Todo esto lo definió a partir de la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Ley de la conservación de energía. Y cada término corresponde a algo. El término P corresponde al trabajo. Un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, si tiene velocidad, corresponde a la energía cinética. Y este término que tiene la altura corresponde a la energía potencial del fluido. Los términos trabajo, energía cinética, energía potencial, hay un video especial en que se defino cada uno. Si no lo vieron, véanlo, porque la derivación de esta fórmula es muy complicada y no nos importa en realidad mucho, pero estaría bueno que entiendan las diferencias entre energía y trabajo para entender aunque sea un poquito más. En realidad, de todas estas letras, lo que nos interesa es que es constante, ¿sí? Por la ley de la conservación de energía. ¿Qué significa? Que si yo tengo dos puntos en mi tubería, ¿sí? Todo esto de este lado tiene que ser igual a todo esto de este lado. Entonces la voy a escribir como una igualdad. Significa que la presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en 1 más la densidad por la gravedad por la altura en 1 tiene que ser igual a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado de 2 más la densidad por la gravedad por la altura en 2. ¿Ok? En el secundario en realidad no vamos a ver tuberías con diferentes alturas. Entonces lo que voy a hacer es tachar este término. ¿Sí? Sepan que existe en la ecuación de Bernoulli, pero no lo van a usar en realidad. Si se encuentran un ejercicio con diferente altura, lo agregan a las cuentas y listo. A esto que me quedó acá, la presión por un medio de la densidad la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, Bernoulli lo llamó presión hidrodinámica.
que va a ser la presión del fluido en el movimiento. Y esto es lo que se va a mantener constante cuando yo no tengo diferencias de altura en mi movimiento. Entonces, fíjense, si yo acá tengo una tubería, ya sé, por lo que vimos en la introducción a la hidrodinámica, otra vez, si no lo vieron, por favor pasen a verlo, porque eso es la introducción a todo esto, ¿sí? Cómo relaciono la sección de mi tubería con la velocidad a la que entra y sale el líquido, el fluido, ¿sí? Entonces necesito que eso lo sepan, porque necesito que esta relación la sepan, la entiendan más que nada. Otra cosa que tienen que entender es que esta presión, que se va a llamar hidroestática también, no es igual a la presión de los líquidos quietos. No es igual a la presión que calculábamos en la hidroestática, ¿sí? Esta, acuérdense, que es el trabajo del fluido. Entonces, yo voy a usar esta ecuación, vamos a ponerla más limpia, sacándole la de la altura, para ver los cambios de presión que sufre mi fluido cuando pasa por una tubería que tiene secciones diferentes como esta. Entonces nos va a quedar que la presión en 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado de 1 tiene que ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esta es mi ecuación de Bernoulli. ¿Y qué es lo que me dice esta ecuación de Bernoulli? Bueno, matemáticamente y efectivamente lo que me va a decir es que si en el fluido disminuye la velocidad, la presión de ese fluido va a aumentar. Entonces vamos a asociar esta ecuación y esta relación de la presión con la velocidad con esta que me relacionaba la velocidad con la sección de mi tubería. Entonces, voy a dejar esto acá y voy a dibujar otra vez mi tubería, que pasa de una sección A1 chiquita a una sección A2 mayor. ¿Qué pasaba con la velocidad 1 respecto a la velocidad 2? Si el área 1 era menor que el área 2, entonces la velocidad 1 era mayor que la velocidad 2. Esto lo habíamos sacado en la introducción a la hidrodinámica. Si no lo vieron, pasen. Y ahora sé que si la velocidad 2 es menor a la velocidad 1, la presión 1 va a ser menor a la presión 2. Es decir, que este fluido va a entrar a una velocidad mayor, pero a una presión menor que con la que va a salir. ¿Sí? Entonces, el fluido entra con mayor velocidad que con la que sale, pero con una presión menor que la de salida. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Cuando yo tengo, por ejemplo, en la sangre, en nuestra circulación, nuestras arterias, nuestras venas, las podemos tomar a las arterias o las venas como tuberías.
Estas tuberías, a diferencia de las que estamos estudiando acá, no tienen una pared rígida. Entonces, si la presión es mayor, van a ir aumentando cada vez más el área. Y esto hace como que se retroalimenta, ¿sí? Retroalimenta. ¿Qué significa? Una presión sanguínea mayor aumenta el área de la arteria. Ese aumento del área de la arteria hace que todavía se aumente más la presión. La pared de la arteria en algún momento no soporta la presión y eso hace que se rompa la pared de la arteria. Y ahí es donde yo tengo un aneurisma, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Entonces, fíjense, todas estas letritas complicadas, este concepto complicado de Bernoulli, cómo nos afecta a nuestro propio cuerpo. Como nos quedamos sin tiempo, un ejercicio en el que podamos hacer las cuentas de presión, de área y de velocidad, lo vamos a ver en un próximo video. Así que pasen a verlo, así saben las cuentas. Pero básicamente lo que tienen que saber es que Bernoulli descubrió el principio de por qué nosotros tenemos los accidentes cerebrovasculares.